Entonces quiero dar la bienvenida a don Mario Robles, que es el experto que, como bien estaba comentando Maureen, es la persona que nos va a compartir su conocimiento experto, en este caso, desde el punto de vista de la ciberseguridad, como complemento a los contenidos que hemos visto sobre transformación digital, marketing digital, comercio electrónico. En este caso, entonces, vamos a hablar sobre buenas prácticas relacionadas a ciberseguridad. Don Mario es CEO y fundador de una empresa que se llama Watchowers, que es afiliada a la Cámara de Tecnologías, y también es miembro activo del capítulo de ciberseguridad de esta organización. Entonces, don Mario, bienvenido, muy buenas tardes y muchísimas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. No, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a Maureen y a todos por estar acá. También me siento muy honrado por la invitación y como les mencionaba, pues para mí siempre es muy grato tener que conversar con las personas, ¿verdad? Y en el caso mío, que la pasión mía es todo el tema de la ciberseguridad, pues para mí es muy importante pues poder fomentar esos conocimientos en todas las personas. Yo sé que a veces el tema de la tecnología no alcanza a todos por igual y a veces todos queremos hacer lo correcto, pero no sabemos cómo. Entonces, en parte de eso, para eso estamos el día de hoy acá. Y para eso tenemos un material. Voy a comenzar a compartir mi pantalla en este momento y no sé si gustan confirmarme si ya se puede ver por acá. Claro, claro. Dice concientización, seguridad de la información. Perfecto. Bueno, para hoy entonces, como el nombre lo dice, vamos a estar hablando un poquito de concientización sobre seguridad de la información. La idea aquí es no ser demasiado técnico, pero por supuesto, si alguien quiere hacer preguntas técnicas, con todo gusto las puede hacer con toda confianza. La idea es que vayamos viendo una serie de recomendaciones, cosas que podemos hacer y que no solamente pues impactan los aspectos personales de nosotros, de nuestros negocios o de donde nosotros trabajamos o en general. Esto abarca también a nuestros hijos porque ahora nuestra vida es digital. Entonces vamos a estarlo viendo por muchas aristas. Entonces espero que la sesión esté interesante y por supuesto cualquier duda que ustedes tengan con todo gusto nada más nos las hacen saber y este espacio es de ustedes y para ustedes. Entonces, de eso se trata. Bueno, ya ahí mencionaron un poquito en la parte mía, entonces tal vez no voy a ahondar un poquito más en esto. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, yo creo que es la pregunta más obvia, pero es importante responderla. Y aquí hay varios motivos, porque si antes de la pandemia habían motivos para estar preocupados por la seguridad de la información, ahora con todo el contexto de pandemia, que ya sé que todos estamos ya cansados de escuchar de la pandemia y no es mi objetivo recordárselo a nadie, pero el motivo es que con la pandemia se incrementaron los problemas relacionados a la seguridad y cosas interesantes es que la pandemia misma ha generado un impacto, un impulso a muchas personas a lanzarse a la tecnología, a crear nuevos negocios, que cosas que hemos visto desde el último año, por ejemplo, que han incrementado todo lo que se habla ahora, que por el tema de virtualidad, que ya no podemos salir y demás, que ahora tenemos entonces plataformas de e-commerce, ahora estamos hablando de plataformas de gestión. Esto ha afectado a todos. Hemos visto, por ejemplo, que los bancos pasaron de un punto en el que ya no podían atender a las personas de forma física por todo el tema del aforo y demás, y tuvieron que abrir plataformas en línea para dar soporte. También las instituciones públicas tuvieron que hacer eso, cooperativas y por supuesto las personas que lamentablemente perdieron sus trabajos y han buscado alternativas de negocio o las personas que han decidido emprender porque se ha escuchado por ahí que ahora una serie de negocios entonces ahora están teniendo pues un mayor auge producto de la pandemia, esto de que ahora podemos vender por Facebook, de que podemos hacer negocios por WhatsApp y que nos pagan por simple móvil, todo este montón de situaciones que han apresurado a las personas entonces a comenzar a utilizar más la tecnología, pero lamentablemente si empezamos a utilizar la tecnología
y de repente no tenemos ciertos de los cuidados que deberíamos de tener, pues termina siendo pues algo que nos dispara en el pie y termina siendo un problema que más bien nos genera algunas pesadillas. Entonces, estamos aquí por el tema de la nueva normalidad, que yo sé que ese es un tema que ya nadie quiere escuchar ahorita. Pero bueno, todo esto entonces decimos, todos quisimos poner nuestros negocios, todos quisimos entonces abrir pues nuevos horizontes, y esto afectó a todas las personas, emprendedores, empresas grandes y demás, teletrabajo, etcétera, y todo lo queremos lo antes posible. Y cuando decimos que queremos todo lo antes posible, eso significa que corremos a poner tecnología, que corremos a buscar soluciones, que corremos a desarrollar una aplicación nueva o que corremos a hacer muchas otras cosas. Y en lo último en lo que pensamos fue en la seguridad. Y es la lamentable realidad. Muchas veces pensamos que la seguridad es como una etiqueta, como un sello de calidad que le ponemos al final a algo. Y eso lo he visto en muchas empresas, en muchas organizaciones, que ellos dicen, bueno, yo quiero ponerme una plataforma de comercio electrónico, me pongo una tienda en línea y lo primero que quiero es hacer plata, y al puro final, pues pienso a ver si le pongo un poco de seguridad. Y al final pues resultó ser que tenían a alguien metido en la cocina desde hace 5 meses sacándoles cosas y no se habían dado cuenta. Entonces es importante que pensemos en la seguridad desde el inicio. Y como mencionaba, pues eso no solo aplica a la parte de negocios, también aplica a muchos otros aspectos también. Entonces, ¿cuáles riesgos son los que existen allá afuera? ¿Y cuáles son los riesgos que ahora con todo este tema de la nueva normalidad y todo lo que ahora se menciona? Pues básicamente son los mismos de siempre, solo que multiplicados. Ahora los elevamos al cuadrado, porque ahora entonces estamos hablando de implementación apresurada de plataformas. Ya lo hemos visto, muchas personas que han abierto, hay muchos emprendimientos que están ahora abriendo tiendas en línea, para que las personas puedan vender productos y demás. Hemos visto montones de emprendimientos que ahora están vendiendo ropa por Facebook, con el marketplace de Facebook también, vendiendo por WhatsApp y demás. Desarrollos a la medida que han hecho algunas empresas que dijeron, bueno, queremos una plataforma innovadora, pensemos en supermercados, pensemos en lugares como Walmart o como Más por Menos o como Automercado o etcétera, que ellos dijeron, bueno, la gente ya no nos puede venir a comprar y pues buscamos alguna alianza con alguna plataforma que nos haga una aplicación para que la gente pueda comprar en línea y se los mandamos. Vimos que Uber Eats, por ejemplo, también se adaptó a este tipo de cosas y ahora ya tienen productos de conveniencia. También hay negocios de estos de tipos dark kitchen, ¿verdad? Que ahora son estas pequeñas sodas hechas en casa que solo existen para vender por Uber Eats y es un modelo de negocio que se está viendo cada vez más acá. Pero bueno, vemos que hay muchas opciones que están surgiendo, pero todo se ha hecho de forma apresurada. No queremos que no nos deje el tren, ¿verdad? Y eso es lo que ha estado entonces haciendo que de repente pues corramos un poco y dejemos algunas cosas importantes de lado. Y eso nos lleva a configuraciones apresuradas. A veces tenemos nuestros equipos, yo sé que muchas veces tenemos pues nuestra laptop que utilizamos para hacer tareas de la U o que utilizamos para prestársela a mi hijo para que vaya a clases virtuales o que la estamos utilizando para llevar el inventario de nuestro negocio. Lo tenemos todo en uno. Pensemos en qué le pasa a esa máquina, por ejemplo, si se le quema el disco duro. ¿Qué perdemos si eso pasa? Y aquí yo no estoy hablando de que un hacker se le metió y le quemó el disco duro, ¿verdad? Son cosas que le pueden pasar a usted con un rayo, por ahorita que está lloviendo tanto, a cualquiera le puede pasar. Entonces tenemos que pensar en esos principios. En seguridad pensamos mucho en el tema de recuperación de desastres y pensamos mucho en algo que se llama continuidad de negocio. ¿Y qué es continuidad de negocio? Continuidad de negocio es todo lo que nosotros deberíamos de tener
que asegure que nosotros podamos seguir trabajando a pesar de que algo malo vaya a pasar. Y soluciones hay muchas, hay gratuitas y hay muchas cosas que podemos hacer. Pero bueno, todo esto lo vamos a ir desmenuzando como parte de los materiales que tenemos para el día de hoy. Y bueno, decía por qué elevado al cuadrado, porque lamentablemente, y más adelante lo vamos a ver, hay algunas estadísticas que dicen que si todos nos tuvimos que virtualizar, pues adivinen qué, los chapulines también se virtualizaron. Entonces, ya no se trata de que nos estaban esperando a la vuelta de la esquina para robarnos la billetera, porque ya no hay nadie después de las 9 de la noche en la calle por las restricciones y por estas cosas. Entonces, el modelo de negocio de los delincuentes también cambió. Y ellos dicen, bueno, si ya no puedo asaltar personas en la calle, entonces, ¿cómo los puedo asaltar por teléfono? ¿Cómo puedo hacer algo para que la persona me transfiera plata pensando que yo le voy a comprar un producto y bueno, y después me desaparezco? Le voy a decir que le voy a comprar un carro, todo este tipo de cosas. Entonces ya ahí vemos que los mismos problemas de siempre, simplemente que incrementados, es lo que hemos visto producto de la pandemia. Y algo que lamentablemente se cree es que eso no afecta a pequeños negocios, sino afecta a las personas de a pie, como dicen por ahí, que solo afecta a las empresas grandes. La realidad de esto es que si usted es víctima de fraude, lo que usted menos quiere allá afuera es exponerse y decir abiertamente que usted fue víctima de eso. Y eso es lo mismo que hacen las empresas. Y eso nos genera una falsa sensación de que a veces las cosas no están mal, simplemente porque no vemos escándalos allá afuera que dicen que están pasando. Pero la realidad es que sí están pasando, pero las empresas o las personas se lo están callando. Entonces eso es importante. Ahora bien, todo lo que es nuestra vida, y eso es ya para ir entrando en materia y para irnos contextualizando, toda nuestra vida ahora es digital y hay algo que es muy interesante y a mí me ha llamado tantísimo la atención todo el comportamiento de las personas con respecto a la tecnología que hasta me ha interesado en estudiar neurociencia por eso, porque es muy curioso, por ejemplo, que si nosotros salimos a la calle y andamos por un lugar oscuro, ya tenemos ese chip de que nos da miedo de que nos asalten, pero no nos da miedo agarrar una computadora y meternos en un sitio ahí medio oscuro para descargar un software ahí medio truculento. Entonces, ahí vemos cómo tenemos una falsa sensación de seguridad dependiendo del dispositivo que utilizamos. Y es muy interesante. Hay estudios psicológicos que demuestran, por ejemplo, que usted en una red social, si usted la está utilizando desde su computadora personal, donde usted sabe que eso es como una computadora, usted se siente como un poco más expuesto, usted tiende a hacer comentarios un poco más mesurados, por decirlo de alguna forma. Ah, pero Dios libre, nos toquen algún tema de eso y estamos en el teléfono. Es la misma red social, es la misma plataforma, es la misma cosa, pero desde el teléfono sí le soltamos madrazos a cualquiera. Y es esa sensación de un dispositivo que tenemos en nuestras manos, de que tenemos control sobre él y hace la diferencia, aunque sea la misma plataforma, el hecho de que lo estemos usando desde una computadora o lo estemos utilizando desde un dispositivo móvil. Y lamentablemente eso mismo pasa cuando hablamos de plata. Porque si yo tengo que hacer una transacción y me tengo que loguear en un banco utilizando mi computadora personal y demás, soy más desconfiado en cierta forma. Si ustedes tienen que ir a un cajero y verse con una persona para hacer una transacción en físico, ustedes son extra desconfiados. Pero si tengo que mandar plata por un simple móvil, que es tan fácil como mandar un mensaje desde mi teléfono donde yo me siento protegido, pues ahí perdemos ese tipo de sensación de seguridad. Entonces es muy importante que tengamos eso abierto. Y ahorita entonces nuestra vida
es digital y todo va a llegar a ser digital. Lamentablemente, pues así, ese es el futuro que nos espera. Y antes pensábamos en el tema de un trabajo físico, ahora tenemos teletrabajo. Hablábamos de reuniones presenciales, ahora tenemos videollamadas como la que estamos teniendo en este momento. Hablábamos de noticias de televisión, periódicos, etcétera. Ahora tenemos redes sociales, que es peor, y tenemos prensa digital, ¿verdad? Y Dios libre nos creamos todo lo que están diciendo las redes sociales por ahí. Teníamos reuniones entre amigos y ahora tenemos redes sociales y ahora hay mucha gente que ya ni se reúne y lo que hacen es que se mandan un WhatsApp ahí en un grupo y listo, ¿verdad? Todo eso está cambiando. Antes teníamos correo postal que era muy personalizado, ahora tenemos todo por correos electrónicos e inclusive las libretas de ahorro que ahora lo tenemos en pagos electrónicos. Todo ha estado cambiando, hasta los conciertos. Ahorita estoy viendo ahí que hay varias plataformas, de hecho, para conciertos ahora, y ya ahora la gente puede ver a Valerón, si quieren, lo pueden ver en una plataforma en línea, pagando ahí como 6,000 colones. Ya los conciertos de la Filarmónica de Costa Rica ya los pueden ver también por medio de una plataforma, pagando ahí como 6,000 colones. Ya vemos que todo eso ha estado cambiando y eso es todo el empuje apresurado que hemos tenido de transformación digital producto de la pandemia y de todo esto que está pasando y que está pasando y que no se va a devolver, sino que más bien se va a seguir tambaleando hasta que se asiente y va a seguir así. Pero bueno, a todo esto, ¿qué es la seguridad? Y yo sé que es una palabra que es muy obvia y en este momento nosotros podemos estar pensando que es la cosa más obvia que este fulano que está acá hablando podría estar diciendo, pero cuando hablamos de la seguridad, pensemos en qué realmente es la seguridad. No estoy hablando de su computadora, no estoy hablando de su teléfono, estoy hablando de seguridad de ustedes en su casa. En este momento ustedes están en sus casas y díganme, ¿ustedes se sienten seguras? Ok, se sienten seguros, ¿por qué? Porque están en una casa, están adentro, algo que los está separando del mundo exterior, de repente tienen rejas y dependiendo entonces de las medidas que nosotros tengamos, pues así nos sentimos más seguros. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera pues sentado en media calle, pues probablemente me siento menos seguro si estuviera dentro de mi casa con una valla perimetral, con 3 perros al frente y con cámaras por todos lados. Entonces me siento mucho más seguro y paranoico. Pero en ese sentido, entonces, ¿qué es lo que se convierte en la seguridad? La seguridad, entonces, yo no podría decir que el hecho de que yo tenga 3 cámaras y 2 perros y que esté metido en una fortaleza, escondido 5 metros bajo tierra para que nadie me vea, eso no impide que en un país como Costa Rica se venga un terremoto y se me partió toda la mitad y me fui con él. Entonces, la seguridad es muy relativa y podemos decir entonces que la seguridad absoluta no existe. Y tal vez como entonces, para poner un contexto, una definición tal vez más aterrizada de la seguridad, podríamos decir que la seguridad es la sensación de bienestar o tranquilidad. En otras palabras, seguridad es tener ausencia de riesgo o peligro. Porque nosotros podemos tener muchas medidas, pero siempre puede pasar algo que vulnere nuestra seguridad. Y lo que siempre entonces vamos a buscar es buscar qué podemos hacer para minimizar el riesgo, para mitigar el riesgo. Y esto entonces, ¿cómo lo traducimos en sus computadoras o en sus cuentas de redes sociales, etcétera? Bueno, que sí puede llegar a existir una posibilidad de que alguien hackee Facebook y a pesar de que nosotros tengamos todos los mecanismos que nosotros queramos tener, si algo le pasa a Facebook, pues nuestra información termina siendo vulnerada. Entonces, nada es totalmente absoluto, pero lo que sí podemos hacer es tener una serie de mecanismos que nos ayudan para mitigar ese riesgo. Y de eso se trata la seguridad. Se trata de tener la mayor cantidad de factores posibles
que nos puedan ayudar a estar protegidos. ¿Y por qué es importante? Otra palabra, otra pregunta que es obvia. ¿Y por qué podemos creer que es importante la información? ¿Qué tiene la información que realmente sea importante? Porque bueno, está bien, porque a mí me roben el correo electrónico, pues eso no significa que yo me vaya a morir. O que me roben, no sé, la cuenta de Facebook, pues no significa que me vaya a divorciar de mi esposa. Eh, las dos cosas que acabo de decir sí han pasado. Y sí han pasado por culpa de fallos en la seguridad de la información. Entonces, por ejemplo, hay personas que por haberles robado el acceso a correo electrónico, por ejemplo, los han extorsionado diciéndole, tengo fotos, tengo videos de usted haciendo cosas con su amante, se lo voy a mandar a su esposa y si usted no me deposita plata en tal lado, entonces, pues de ahí básicamente se lo voy a hacer llegar y lo voy a destruir a usted su vida. Y hay personas que se han suicidado por eso. También hemos visto personas que han tenido un negocio establecido en redes sociales y demás, y que producto de haber perdido el acceso a su cuenta de Facebook, pues básicamente utilizaron una tienda virtual de esa persona para estafar a otras personas y el dueño original de la cuenta se vio metido en un proceso legal con el OIJ porque las demás personas que se vieron estafadas, pues básicamente lo culparon a él, pero en cierta forma tiene cierta culpa por no haber protegido su cuenta y terminó causándole un impacto a los demás. Entonces ya ahí vemos cómo sí hay un impacto. ¿Y qué impactos entonces? ¿Por qué es importante? Bueno, su identidad es muy importante. La identidad de cada persona, entonces ya sabemos que eso lo pueden utilizar para hacerse pasar por nosotros y causar algún tipo de delito en otro lado. Entonces, eso es una parte importante. Y cuando hablamos de finanzas, pues mucho más aún, ¿verdad? Sabemos cuando hay plata de por medio, ahí hay muchas cosas que pueden suceder. ¿Qué pasa también con nuestra integridad física? Ya ahí mencioné temas de extorsión, ya ahí mencioné otro tipo de cosas. Eh, Pensemos en nuestra propia familia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la protección de los menores, por ejemplo? ¿Qué pasa con el patrimonio de nosotros? El ejemplo que les mencionaba ahora de qué pasa si tenemos una computadora y de repente es la única máquina que tenemos en la casa y es el que utilizan los chiquillos para ir a clases virtuales y es la que utilizo yo para trabajar y es la que utilizan para jugar en línea, ahí de repente los chiquillos. Y se han visto casos, por ejemplo, de chiquillos que están metidos en plataformas de estas, de juegos, que estas plataformas tienen chats, tienen forma de cómo los jugadores pueden interactuar unos con otros. Y si no tienen cuidados, pues resulta ser que en algunos casos los han llegado a comprometer de alguna forma. Y sabemos que hay adultos metidos en este tipo de plataformas que pueden utilizar a un menor para hacerse pasar por otro menor, en meterlos en alguna situación incómoda para empezar a coaccionarlos. ¿Coaccionarlos cómo? Como decirles, bueno, yo tengo tal y tal cosa que usted me pasó, porque de repente por ahí estábamos hablando y le pedí que me pasara una foto ahí medio comprometedora y ya después ese tipo de fotos las puedo utilizar para extorsionarlo. ¿Y qué pueden hacer con eso? Le pueden decir, bueno, si usted no va y abre la billetera de su papá y me pasa una foto de la tarjeta por los dos lados de su papá, entonces yo voy a hacer X y Y cosas en su contra. Entonces ya ahí vemos cómo pueden inclusive utilizar a nuestra familia. Son cosas que lamentablemente, yo sé que es feo hablar de esto, pero lamentablemente son situaciones que pasan y todo esto que les estaba mencionando, pues son ejemplos reales que han pasado. Entonces, ya vemos que en el tema familiar, pues también nos importa. ¿Y qué pasa en el aspecto laboral también?
Yo creo que ya todos estamos acostumbrados a escuchar ejemplos de personas que de repente se dejaron llevar por el momento en redes sociales, ¿verdad? Y le soltaron un par de verdades a alguien y eso terminó pues costándoles el trabajo. Eso es algo que se ha vuelto cada vez más común. Y ahorita se dice que todas las personas entonces pues pueden utilizar cualquier cosa, lo graban a usted en un video, lo queman en redes sociales y eso tiene un perjuicio para usted. También hay temas relacionados con regulaciones. ¿Qué pasa si yo tengo un negocio, por ejemplo? Y eso son cosas que de repente las personas a veces dejan por fuera. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes tienen una tienda en línea y ustedes tienen información de sus clientes, tienen información de las personas a las que ustedes les venden? Alguien accede a sus cuentas, les roba esa información y comienza entonces a tratar de causar fraude a esas personas producto de una base de datos que les robaron a usted. Pues según la ley de protección de datos en Costa Rica, porque sí tenemos una ley de protección de datos en Costa Rica, lamentablemente, si se demuestra que se le está causando un delito a una persona producto de algo que nos robaron a nosotros, somos responsables de eso y existen sanciones y existen multas de eso. Entonces ya ahí vemos cómo a veces los problemas que pueden pasar no solamente nos afectan a nosotros, también pueden afectar a los demás y se nos terminan devolviendo en algún tipo de perjuicio si estamos violentando la ley. Entonces, eso es importante. Y bueno, ¿qué pasa con todo el tema de reputación? Yo creo que queda de más saber que si a nosotros nos roban, pues una cuenta de redes sociales y empiezan a publicar pornografía en nuestro nombre, pues vamos a tener algún tipo de perjuicio. Entonces, yo creo que ya hemos visto muchísimos ejemplos de esto. ¿Qué ocurriría entonces? Pensemos en lo peor que podría pasar. ¿Qué pasaría si en este momento la información que ustedes tienen y que ustedes consideran como sensible, eh, qué pasa si eso llega a manos de otras personas? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Eh, por ejemplo, si yo tengo un negocio, podría tener pérdida en ventaja competitiva, podría ser que otras personas me roben los clientes o que me vayan a extorsionar para no afectar a mis clientes tratando de coaccionarme a mí. Eh, Información financiera de ustedes, que se sepa entonces cuánto ganan, a dónde tienen la plata, cuánto tienen. Eso podría ser muy valioso para algún grupo criminal para saber si usted es algún tipo de objeto para cometer algún delito. Eh, Se podría cometer algún delito con esa información que podrían quitarle a ustedes, por ejemplo. Habrían datos privados de personas que se podrían utilizar y violentar la ley con eso. Existiría posibilidad de violentar, por ejemplo, los derechos de los consumidores. Si algo le pasa al equipo de ustedes donde tienen información de clientes y este tipo de cosas. Y ahí recordamos la ley de protección de datos, la ley 8968. Y si perdemos o se destruye esa información, ¿cómo nos afectaría eso? Y eso es algo que aquí justamente está uno de los problemas más comunes que han pasado en los últimos años y es el tema de secuestro de datos. Secuestro de datos no porque a un delincuente tal vez le interese la información, porque muchas veces pensamos en eso, ¿verdad? Pensamos en que es que mi información, eso no va a ser muy importante, eso no importa a un delincuente, ¿qué le importa a un chino? ¿Qué clientes tengo yo? Y efectivamente, eso es cierto, a un chino o a un ruso o a un filipino no le interesa saber nada, es más, ni siquiera entienden lo que dice la información que tiene usted. Lo que a ellos sí les importa es que si a usted le duele perder esa información, ¿qué tanto le duele como para que esté dispuesto a pagar por un rescate? Y de ahí pues nacieron problemas que son como el ransomware, que básicamente son
mecanismos que se utilizan para secuestrar información. Y ahora son súper comunes, ahora son tan fácil como hacerle clic a un correo electrónico, ahora es tan fácil como conectar un dispositivo USB, como le llamamos, una llave Maya en la máquina y listo. Cuando ya vemos la pantalla dice, pues su información ha sido bloqueada, si usted quiere desbloquearla, métase aquí y pague. ¿Y qué casos hemos visto de esos, por ejemplo? Hemos visto casos de, por ejemplo, ferreterías, que ellos tenían todo el inventario de la ferretería, toda la información de compras, de clientes, la contabilidad y demás, y lo tenían en una máquina, porque no era un servidor, lo tenían en una máquina que estaba cifrada. Y básicamente eso significó que el negocio se paralizara para ver qué iban a hacer con todo esto. Tuvieron que hacer el inventario desde cero porque no pagaron el rescate y la recomendación es no pagarlo, pero perdieron la información. Y perder la información, entonces, ¿qué significa para ustedes? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes quieren llegar a fin de año y quieren hacer su declaración de impuestos, si ustedes perdieron las facturas que tenían hechas, no saben todas las compras que ustedes han hecho y que se lo tenían que pasar al contador entonces para que les hiciera la parte de declaración de renta? Piensen en todos los dolores de cabeza que les puede causar a ustedes eso. Entonces ya ahí vemos que sí hay información que sí nos puede doler y nos puede doler mucho y no es porque a un chino o a un ruso le interese nuestra información. Efectivamente, a ellos lo que les interesa es la plata. Entonces eso es algo que es muy importante y es una de las cosas que están pasando más en este momento. Ahora bien, bueno, hay dos cosas que normalmente, dos conceptos que normalmente las personas tienden a confundir cuando hablamos de ciberseguridad o cuando hablamos de seguridad de la información. Eh, y estos son precisamente dos términos que son separados. Veámoslos por separado. Cuando hablamos de seguridad de la información, por ejemplo, estamos hablando entonces de información en cualquier forma que usted la pueda tener. Por ejemplo, si usted está hablando con su vecino, eso es información, eso es audio. Usted está hablando con otra persona, eso es información. Si usted tomó una foto, eso es información. Si usted está imprimiendo algo, eso es información. Conversaciones, inclusive lo que usted echa a la basura, podría tener información también. Entonces ya ahí vemos que seguridad de la información se trata de proteger la información independientemente de la forma que tenga. Pero cuando hablamos de ciberseguridad, ahí sí estamos hablando de mecanismos técnicos, cosas tecnológicas que podemos utilizar para proteger la información digital. Y esa es como la diferencia entre seguridad de la información y ciberseguridad. Cuando hablamos de seguridad de la información, entonces, ya como tenemos un buen contexto de todo lo que hemos estado hablando y mencionando, ya podríamos decir entonces cuáles son los tres pilares principales que busca la seguridad de la información. Y eso es lo que se le enseña a todas las personas que estudian seguridad de la información. Se busca proteger tres cosas. Se busca proteger la confidencialidad, en otras palabras, que solo las personas que estén autorizadas pues puedan ver cierta información. Se busca proteger la integridad, que la integridad es buscar proteger que la información no sea alterada y que no sea manipulada. Y también se busca garantizar la disponibilidad. Y eso significa entonces que cuando usted necesite esa información, pues que la información esté al alcance suyo. Y casualmente todos los problemas relacionados con la seguridad de la información que existen allá afuera buscan atacar uno o varios de estos tres pilares. Entonces, por ejemplo, si hablamos de ataques de negación de servicio, busca afectar la disponibilidad. Si buscamos, por ejemplo, la parte de un ransomware,
va a afectar la integridad porque va a modificar los datos y los va a ocultar para cobrarnos un rescate, y también el tema de la confidencialidad cuando nos roban la información y alguien que no debería tener acceso pues accede a esa información. Entonces esos son los tres pilares de la seguridad de la información. Por ahí se dice que hay un cuarto que es no repudio, pero no está oficializado, y en este caso quedémonos con confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y aquí ya lo vemos un poco más graficado, ¿verdad? La diferencia que dije ahora, de cuando hablamos de seguridad de la información, entonces hablamos de información en cualquier forma que pueda tener. Cuando hablamos de ciberseguridad, entonces estamos hablando de algo que pertenece a la seguridad de la información, pero está enfocado en la información digital, en mecanismos tecnológicos que podemos utilizar para proteger la información. Y esos son pues meramente labores técnicas. Y ya esto es ya como lo único técnico que voy a estar mencionando para tal vez no confundir mucho. Por supuesto que si tienen preguntas con todo gusto, pues ahí nos las dejan saber. Y bueno, cosas interesantes que nos enseñaron nuestros abuelos y que tal vez a veces se nos olvida aplicarlo ahora, porque vean qué curioso, y eso es algo que es muy interesante, ¿verdad? Antes nuestros papás nos decían, nuestros abuelos nos decían, no hable con extraños, o sea, eso es una regla de oro. Ah, pero resulta ser que si es por WhatsApp como para vacilar con alguien, o si es para madrear a alguien en redes sociales, entonces sí lo hacemos. Nos sentimos protegidos dentro de nuestro dispositivo móvil. Entonces ya ahí vemos que inclusive principios tan básicos como esos que nosotros decimos que eso es más que obvio, que nos decían antes, eso de no hable con extraños, no se exponga, ese tipo de cosas. Cuando hablamos del entorno digital, sí lo hacemos. Pasamos peleando en redes sociales, pasamos confiando en lo que nos dicen personas en cadenas de WhatsApp y en audios y en redes sociales y demás. Eh, Antes nos decían, no ande por lugares peligrosos, lo que mencionaba yo ahora. Y ya todos nosotros ya lo sabemos, tenemos ese instinto de protección que si usted sabe que en ese lugar asaltan por la noche, entonces ya después de cierta hora usted por ahí no pasa. Eh, pero pasa exactamente lo mismo cuando estamos en la comodidad de nuestras casas, en un dispositivo donde nos sentimos seguros y si nos metemos a ver contenido ilegal. Y con esto recordemos que no hay cosas gratis, ¿verdad? Entonces, en muchos casos, cuando hay sitios de pornografía que son gratuitos, pues no es gratis, probablemente puede haber algo ahí que se está tratando de instalar en su equipo. Si usted está descargando un software pirata, y eso pasa mucho en el sector de las pymes y de los negocios pequeños, que le dicen pues a esa persona ahí que tiene ahí cierta experiencia en instalar ahí software ahí medio truculento porque no tengo plata para pagar la licencia de Office, entonces instalame uno pirateado o instalame pues una licencia de Windows ahí del bajo mundo. Resulta ser que nada es gratis y nosotros no podemos pensar, veámoslo con frialdad lógica. Si usted es un delincuente que está haciendo un software pirateado, en otras palabras, si usted está rompiendo la protección, usted lo está haciendo gratis por hacerle un favor al mundo. Probablemente que no. Entonces, probablemente usted va a tener algún beneficio y ese beneficio, pues la persona que utilice ese software que usted le está dando, pues no se va a dar cuenta. Entonces, tenemos que desconfiar más de ese tipo de cosas. No creamos en los chismes de barrio, ¿verdad? Nos decían por ahí, es que usted no cree en lo que le diga la vecina, porque esa es una vieja chismosa. Entonces, si eso nos pasa a nosotros en nuestras casas, y eso nos pasaba, y eso ya nosotros lo sabemos como reglas de toda la vida, ¿por qué entonces creemos en mentiras más elaboradas, verdad? Ahora vemos todo este tema de las noticias falsas, ¿verdad? Y tenemos de sobra de eso en temas políticos, tenemos de eso en conflictos religiosos, tenemos de eso en temas de fútbol, en lo que sea.
Y creemos porque salió ahí el periódico nuevo que se llama La Nación Costa Rica 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vemos ahí una noticia escandalosa y le creemos y lo compartimos. Y lamentablemente, pues ahora ponerse un medio de esos es tan fácil y que se puede hacer en cuestión de media hora. Entonces no tenemos que creer en todo lo que vemos allá afuera. Y eso se convierte en esas chismosas de barrio de los que se hablaban antes, ¿verdad? Le tengo un negocio redondo, ya nadie cae en eso si lo hablamos en físico. O sea, si usted llega una persona de esos que le llegaban a uno con unos negocios ahí medio raros, medio piramidales y de boca en boca, pues ya la gente ya aprendió a desconfiar de eso. Ya no caemos. Pero si vemos entonces en redes sociales, invierta, no sé, $100 y le devolvemos 10,000. Si alguien hace eso, todo el mundo sería millonario, ¿verdad? Y a veces caemos en cosas tan obvias que justamente por eso lo hacen, pues para que las personas caigan. Y ahí vamos a estar hablando de algunas recomendaciones precisamente pues para evitar ese tipo de situaciones. Pero lamentablemente no tenemos que creer en todo este tipo de situaciones. Y también uno de los casos de robo más comunes que se dan, por ejemplo, en el tema bancario, era esto de que las personas los medían en los cajeros y después llegaban y les pedían que les ayudaran y que fueran ahí a la vuelta de la esquina para que les hiciera un favor o ayúdeme a hacer este retiro, esta plata porque no puedo, porque no sé, se me quebraron los dedos o porque tengo dislexia o porque lo que sea. Y básicamente lo que hacen es que otra persona vaya a sacar plata de una tarjeta robada y es el que van a ir a perseguir después porque queda grabado en las cámaras de seguridad. Y eso se da mucho en el aspecto físico. Pero ahora entonces pensemos en estas mismas situaciones que se están dando en el entorno virtual. Ahora entonces vemos que tenemos un carro a la venta y las personas entonces dicen, bueno, sí, envíamelo y después te lo pago, o que hemos de vernos en tal lado y terminan pues ahí estafándolo. Toda la parte de pagos parciales y de promesas y demás. También hay muchas tiendas que son fraudulentas en línea. Y todo el tema de extorsión electrónica. Todo eso, o sea, ya vemos cómo todos estos tipos de delitos, que eran delitos de a pie, delitos físicos, se están virtualizando, se están volviendo al ciberfraude. Y por eso es que yo digo que todo se va a convertir entonces en digitalización, incluyendo los delitos. Y ya va a llegar a un punto en el que a futuro nosotros no vamos a hacer distinción entre problemas físicos y problemas digitales porque para los dos van a ser básicamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando decimos, bueno, sí, está bien, no hable con extraños, pero, o sea, no es que nosotros nos vayamos a pensar en que va a ser el típico hacker de película, ¿verdad? Con un antifaz o con un gorro negro, etcétera. Las personas que ahora cometen los fraudes son personas que están bien vestidas, son personas que hablan bien, son personas que son convincentes. Son personas que hablan de forma educada y que hablan de alguna forma con autoridad para someternos de alguna forma con autoridad. Y esto, a todo este juego de cosas, porque es todo un arte, lamentablemente, se le conoce como ingeniería social. ¿Y qué es la ingeniería social? La ingeniería social es básicamente el arte de engañar a las personas. El arte de engañar a las personas, ¿por qué y cómo? Bueno, si yo le llamo a usted por teléfono y yo le digo a usted, ok, yo soy de parte del Ministerio de Hacienda, nos dimos cuenta de que usted es emprendedor y que hay irregularidades en su declaración de impuestos. Entonces, si usted no hace lo que yo le estoy pidiendo en este momento, entonces lo vamos a meter en un proceso judicial. Y ahí hay varias cosas interesantes.
Se está utilizando entonces un tema de autoridad, porque están entonces dando a entender que son de un ente del cual usted tiene una dependencia. En otras palabras, lo están tratando de someter a uno en un tema de autoridad. Y también le están dando a uno por un lado que a uno le duele, que es la parte de meterse en problemas con el fisco y la parte de la plata. Entonces las personas, pues por miedo o por preocupación, pues van a sentirse anuentes a colaborar para evitarse ese tipo de problema. Entonces ya ahí tenemos que tener pues muy bien puestas las antenas de detección de fraudes para no caer en este tipo de situaciones. Y veámoslo en una forma muy práctica. Y esto es tal vez como la moraleja que ustedes se pueden llevar para pensar en esto la próxima vez que alguien los llame. Pensemos entonces en cuántos funcionarios públicos, no es que estoy hablando mal del sector público, hay gente que es muy buena, pero ¿cuántos funcionarios públicos se imaginan ustedes que de forma proactiva y siendo muy amables, porque el gobierno quiere serlo, los está contactando a ustedes para ayudarles de forma tan amable? Lo más probable es que eso no sea muy probable. Entonces, para que lo tengamos ahí en el contexto. Cuando hablamos entonces de no hablar con extraños, pensemos en todo lo que puede pasar cuando estamos en redes sociales. Ahora que están todo el tema del auge de TikTok, está el tema de Snapchat, ahora están estas otras plataformas de Twitch y otras más. ¿Cómo nosotros desconfiamos de las personas que no conocemos en un ambiente físico cuando los vemos y ahí no los conocemos todavía? ¿Por qué tenemos esa falsa sensación de confianza o de protección cuando estamos en redes sociales en este tipo de cosas? A veces la necesidad de hacer un negocio o a veces escuchar promesas demasiado prometedoras nos hacen a tomar riesgos que no deberíamos de tomar. Entonces es importante pues que tengamos esto muy claro y no deberíamos de confiar en mensajes que nos deben llegar ni por SMS, ni por WhatsApp, ni por Telegram, ni por cualquier otro tipo de medio. Y eso es algo que es muy importante. Y yo sé que en cierta forma, pues los mismos negocios grandes y las mismas organizaciones acá en cierta forma son un poco culpables porque ya estamos acostumbrados a estar viendo mensajes de los bancos, estar viendo mensajes de las operadoras telefónicas, donde nos pasan mandando mensajitos donde dicen nuevo beneficio aquí de algunos gigas gratis, haga clic acá. Y lamentablemente, pues y normalmente esos mensajes llegan desde números que no conocemos. Nos acostumbramos a estar viendo eso y ya asumimos que eso es de un proveedor, pero lamentablemente es fácil de suplantar por una persona, por un delincuente, y nos puede mandar un enlace que básicamente descarguemos algo que sea malicioso. Entonces hay que tener extra desconfianza ante ese tipo de situaciones. Especial la atención también al tema de adolescentes y de los infantes también o niños que utilizan las plataformas porque son mucho más susceptibles a este tipo de cosas. Eh, y cuando hablábamos de no andar por lugares peligrosos, bueno, yo sé que lamentablemente, hay unas estadísticas muy interesantes que hablan sobre la cantidad de visitantes a sitios pornográficos que hay desde Costa Rica. Es curioso, es bastante grande y hay muchos sitios. Y bueno, cada quien pues tendrá sus gustos y demás, pero lo cierto es que hay muchos sitios de pornografía que se utilizan para distribuir aplicaciones que son maliciosas. Se ven por montones, también para dispositivos móviles. Lo que mencionaba antes, si tratamos de descargar entonces un software que sea craqueado o que sea pirateado, pues lo más probable es que va a venir con regalito, ¿verdad? Decimos nosotros,
lo más probable es que va a venir entonces con alguna parte maliciosa que se va a ejecutar cuando nosotros lo utilicemos y que nos demos cuenta. Y lamentablemente pues eso va a crear un acceso de forma remota pues a algún delincuente para que pueda ver lo que tenemos en nuestras máquinas, y eso puede dar cabida a muchas otras cosas más. Entonces es muy interesante que en muchos casos, por ejemplo, hemos visto casos en los que las personas nos dicen, es que nosotros no hicimos nada malo, nosotros no hicimos nada malo, no recibimos ningún correo, no hicimos ninguna acción, no hicimos ninguna cosa rara, y nos están extorsionando o nos está pasando cierta situación ahí. Y ya revisando un poquito, pues pasó porque alguna persona, algún técnico o algo les instaló un software pirateado. Entonces es muy importante tener eso en cuidado. Y por supuesto, ya lo vamos a ver en la parte de recomendaciones, pues tener instalado un antivirus y este tipo de soluciones que nos ayudan a protegernos. Dicen por ahí entonces que si usted no quiere que lo asalte, entonces no se meta en lugares peligrosos. Lo mismo pasa, por ejemplo, si a uno le da por curiosidad de meterse en lugares como la red oscura o la deep web o la dark web, como le llaman, que son estas redes que son privadas, que necesitan un tipo de aplicación especial para poder accederlas. Y por lo general ahí hay contenido que es malicioso. Y lo preferible es que si no tenemos el conocimiento técnico suficiente como para meternos en ese mundo de forma segura, lo mejor sería que mejor no entremos, porque está plagado de software malicioso por todos lados. Estamos hablando de redes en las cuales ustedes pueden ver pornografía infantil, están tráfico de armas, hay trata de personas, tráfico de órganos, etcétera. O sea, estamos hablando de realmente cosas realmente malas que pueden haber en ese tipo de lugares, y a veces uno podría tener la curiosidad, pero la verdad es que si lo va a hacer, pues debería tener los cuidados adecuados antes de hacer ese tipo de cosas. Y por último, el tema de dinero fácil, ¿verdad? Que muchas veces pues pensamos que por un tema de obtener dinero fácil, más cuando hay presión, más cuando hay oportunidades ahí brillantes, pues nos pueden llevar a tomar ahí ciertas decisiones arriesgadas. Entonces es importante desconfiar. Y la frase célebre que tenemos aquí es, eh, si a usted lo estafan, si a usted lo humillan por medio de algún tipo de estafa de estas, por ejemplo, si a usted se le pegó un virus por estar metido en sitios pornográficos, por ejemplo, lo más probable es que usted eso no lo va a divulgar, no se lo va a decir a nadie por miedo eh, a lo que pueda pasar. Y si a usted lo sometieron a un fraude, lo extorsionaron o demás, entonces lo más probable es que, bueno, eso va a ser un negocio súper rentable para el delincuente, porque las personas normalmente se lo van a guardar y no lo van a querer exponer. En otras palabras, no lo van a denunciar para no exponerse. Entonces es un negocio muy rentable para los delincuentes. Recuerde que no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Eso es algo que yo creo que ya hemos todos ido aprendiendo. Sabemos que cuando nos invitan a un almuerzo en una empresa de estas turísticas es para vendernos un tiempo compartido. Yo creo que ya sabemos todos, estamos preparados para no caer en ese tipo de trampas, pero apliquemos exactamente lo mismo cuando hablamos de entornos digitales. Chismes y engaños. Y sabemos entonces que hay medios que entre comillas son confiables, ¿verdad? Y yo sé que también el tema de la prensa pues ha sido duramente criticado y demás, pero lo cierto es que hay muchísimos sitios que son de noticias falsas. Y lamentablemente pues en algunos casos se ven muy convincentes algunos sitios que son falsos, y a veces nos creemos las cosas que vemos y las compartimos y hacemos viral algo que de repente no debió de haberlo sido. Y el problema con eso es el efecto que termina causando en todas las personas cuando este tipo de situaciones se esparcen y se viralizan.
Entonces es importante pues tener por lo menos una base de fuentes creíbles y no creer en todo lo que nos dicen, ¿verdad? No porque un sitio parezca ser convincente, significa que lo es. Ahora vemos que hay sitios que tienen un diseño profesional y que se ven muy bien elaborados y son sitios que son creados, por ejemplo, por partidos políticos. Lo mismo pasa por algunos sitios que son incendiarios, que lo que buscan es inestabilizar a las personas. Entonces es importante pues no andarle dando muchas vueltas a este tipo de cosas. Y yo sé que ahora está con todo el tema del terraplanismo y teorías conspirativas y que si me pongo la vacuna y se me puedo pegar el celular en el teléfono para correr si quiero. O sea, todo ese tipo de cosas, pues ya deberíamos de estarnos preparando un poco más para no ir creyendo en todo lo que nos dicen los medios, porque muy poco de eso es real. También cosas que es muy importante es el tema de ridiculización y la parte de las bromas, porque dicen por ahí que una mentira dicha 100 veces se convierte en una verdad. Entonces hay muchas estrategias y eso se utiliza mucho en política que lo que busca es ridicularizar una situación para que a fin de cuentas las personas se acostumbren a estar escuchando sobre ese tema y ya después se vuelvan pues insensibles sobre esa materia. Entonces es importante pues también tener cuidado con eso. Cuando a ustedes les piden algo o les van a dar a ustedes algo gratis, por lo general en redes sociales o en algún sitio o demás, recuerde que si es gratis, pues probablemente usted es el producto mismo, ¿verdad? Y hay muchos sitios que lo que buscan es recopilar información de las personas que les da por descargar algún contenido o lo que sea y lo utilizan para revender las bases de datos. Entonces recordemos que no todo es gratis realmente. El tema de los negocios redondos, que hemos visto muchos casos aquí en Costa Rica, hemos visto el tema de los escándalos que le pasaron a este muchacho influencer, este choché romano, con el tema de los bitcoins y que ahora pues hay personas que lo están, bueno, que se sienten ofendidas, que dicen que esto fue un fraude piramidal. Ya vimos el caso de la nube, que era otro esquema Ponzi que se había visto por ahí. Vemos montones de oportunidades de tipo Bitcoin, de tipo de invierta en Forex y todo este tipo de cosas, que lo cierto es que sí hay personas que hacen mucho dinero con Bitcoin, sí hay personas que hacen mucho dinero con Forex, pero son personas que dedican años a especializarse en eso y no son cosas que se aprenden de la noche a la mañana como de repente algunas plataformas lo dicen. Entonces es importante pues tener también esa cuota de desconfianza en eso. Sabemos que el dinero fácil siempre es un buen gancho para capturar a las personas para que hagan una inversión inicial y que lo terminen perdiendo todo. Entonces es importante pues que no protejamos nuestras tarjetas de crédito. Ojalá no ponerlas en sitios cuando vamos a comprar algo. Y yo sé que es muy complicado, a veces tenemos que registrarlos en alguna plataforma, alguna tienda en línea, ahora que todo el mundo se está volviendo virtual. Desconfiamos un poquito el tema de poner nuestras tarjetas de crédito y no ponerla en todo lado. Recordemos que solo con tener el número de tarjeta de crédito y el código de seguridad, ya con eso pueden hacer intentos de fraude a nuestras tarjetas. Entonces seamos más desconfiados de eso y en realidad eh, inclusive nuestras mismas cuentas de usuario, pues es información que es muy sensible que no deberíamos de estarle proporcionando a nadie. La frase célebre de este tema es: ponga el dinero a trabajar por usted, ¿verdad? Que eso abunda montones en el mundo de los emprendedores. Esta frase, dicho sea de paso, es de este señor Kiyosaki, que tiene un libro ahí, etcétera. No estoy diciendo nada sobre el señor y sobre su estrategia, pero sí se utiliza mucho ese término para engañar a las personas en este tipo de esquemas. Ok.
recordándoles nuevamente, ¿verdad? A todos aquellos que tienen cualquier pregunta, con toda confianza la pueden hacer en el chat o nos la hacen saber y con todo gusto, ¿verdad? Este espacio es para ustedes. A fin de cuentas, entonces, cuando hablamos de todo este tipo de problemas, ya no estamos hablando de esos ataques que eran inocentes, ya no estamos hablando de bromas, ya no estamos hablando de los hackeos que pasaban en los 80s, que lo que hacían eran apagarle la máquina a una persona o ponerle un mensajillo y jugarle una broma y etcétera. Y ahora esto ya se convirtió en un negocio. Y eso es importante, porque como negocio como tal, significa que lo que está detrás de todo eso es el dinero. Y hay muchas situaciones que conforme va pasando el tiempo se van complicando un poco más. A mí me preocupó mucho, por ejemplo, hace un par de meses que tuvimos un webinar con una persona de investigación forense y detección de incidentes en México. ¿Cómo está el tema, por ejemplo, en México, del tema de la criminalidad que se ha virtualizado? Y yo no quisiera que Costa Rica llegara a ese punto, pero sí les quisiera compartir ese ejemplo como para que veamos a lo que podría llegar. Y en el caso, por ejemplo, que estábamos viendo con esa persona, estaban viendo una plataforma que era básicamente un e-commerce, una tienda en línea. Y esa tienda en línea, pues básicamente, como se pueden imaginar, recibía tarjetas de crédito de las personas para cobrar los productos que ellos vendían. Hasta el momento, pues todo bien. Resulta ser que la aplicación comenzó o el banco comenzó a reportar actividad de fraude proveniente de tarjetas de crédito que habían sido utilizadas en ese comercio. Y de ahí entonces se hizo una investigación. En la investigación entonces se encontró con que la aplicación esta de e-commerce le habían hecho implantación, se le habían modificado algunos componentes a la aplicación para que sacara información de las tarjetas de crédito y se las pasara a un grupo criminal. Y bueno, ahí obviamente ustedes lo primero que pueden pensar es, ok, eso pudo haber sido un ataque desde afuera, pudo haber sido muchas otras cosas o pudo haber sido un gato casero. En ese caso era un gato casero, pero el gato casero era una víctima y lamentablemente, y ahí es donde viene el ejemplo que les quería dar de cómo se va agravando este tipo de situaciones. En México, producto de todo el tema que ha estado sucediendo con lo de la pandemia, que ha caído el narcotráfico y que ha caído todo este tipo de situaciones, sabemos que en México hay un problema muy grande de narcotráfico y todo el tema de los cárteles, pues básicamente ellos también diversificaron. ¿Y cómo diversificaron? Bueno, ellos ya tenían un modelo de extorsión que utilizaban con funcionarios del Estado, con policías y con personas. Esa es la forma, ese es el mecanismo que ellos utilizan para lograr tener contactos dentro de las instituciones. Y básicamente lo que hicieron fue aplicar el mismo principio, pero para negocios y empresas. Y básicamente lo que estaba pasando en esta situación particular es que había un técnico, había un desarrollador, una persona que trabajaba para esa empresa, una persona que era honrada, pero que de un día a otro le dijeron, estas son las fotos de su familia, estos son sus hijos, y si usted no hace lo que nosotros le decimos, pues imagínese lo que les puede pasar. Entonces ya ahí vemos cómo estos grupos están haciendo alianzas con este tipo de delitos y se están virtualizando y están entrando en ese otro terreno. Y ya ahora entonces ya no estamos hablando de que simplemente podemos perder dinero, sino que ahora se están convirtiendo en situaciones un poco más complicadas. Y nosotros mismos atendimos un caso muy similar aquí en Costa Rica para una cadena de comidas bastante grande, pero por dicha en ese caso, pues no era un modelo de extorsión de esa forma, pero el mecanismo de robo de tarjetas de crédito era el mismo, era muy parecido. Y eso es un caso de aquí de Costa Rica. Entonces es importante que tengamos eso en consideración. Eh,
mejor no exponernos para eso. Y en los casos que son más comunes que vemos aquí son las estafas entonces de facturación electrónica, lo que ya mencionaba antes del tema de Hacienda y demás. Y hay cosas, bueno, aquí hay montones de ejemplos ya en la parte del MISID, ya ahí se han reportado montones, hay cientos de páginas falsas para la parte de firma digital y de modalidades diferentes de fraude. Y ya todos ya hemos escuchado casos de llamadas de la reforma y todo este tipo de cosas. Pero bueno, ¿cómo podemos reaccionar nosotros ante una situación de estas entonces? Si a usted lo llama una persona y le dice a usted que es una persona de una institución y que muy bondadosamente le quiero ayudar a usted, pregúntele el nombre y pregúntelo no solo una vez, yo sé, no tenga pena de parecer tonto. Pregúntelo varias veces. Eso es lo que hacen los interrogadores. Eso es lo que hacen las personas cuando están con algún delincuente para tratar de agarrar mentiras. ¿Cómo se llama usted, fulanito? Y le va a decir un nombre. Y después de un rato, pregúntele otra vez el nombre, a ver si le dice el mismo. Usted le va a preguntar a la persona en cuál sucursal trabaja. Usted le puede decir, en este momento estoy ocupado, déjeme o dime en qué sucursal está llamando y yo le voy a devolver la llamada directamente a la sucursal. Si ustedes ven el teléfono del banco o de la institución, eso no es garantía. Existe software que hace suplantación de las líneas telefónicas. En otras palabras, si ustedes ven que lo están llamando y usted ve que es el número del Banco Nacional, no necesariamente significa que lo están llamando del Banco Nacional. Y eso es un caso que es muy común que se está dando. Entonces, lo mejor sería decirle a la persona, deme su nombre completo y yo le devuelvo la llamada. Y si la persona se le va a poner entonces un poco más malcriada, un poco más altanera, le va a decir, es que yo le estoy tratando de ayudar a usted, pero usted no le está poniendo la atención que esto amerita y la urgencia, porque usted puede perder y eso, ¿verdad? Y se convierte como en su Mesías, que está tratando de hacer todo lo posible para ayudarlo a usted. Lamentablemente eso no es creíble y esos ya son motivos para desconfiar aún más. Si la persona se pone altanera, si la persona trata de coaccionarlo de alguna forma, pues básicamente ya ustedes ya con eso ya tienen mucha certeza de que están ante una llamada que es fraudulenta. Y si ustedes llaman al banco, lo primero que el banco les va a decir es, nosotros a ustedes nunca los vamos a llamar para nada de eso. Entonces es súper importante y eso es una de las cosas que más han estado pasando en estos tiempos en cuanto a los fraudes. Nunca hay que revelarle ni el número de tarjeta ni información de ningún tipo a estas personas, porque esas personas se pueden saber su número de cédula, esas personas se pueden saber su número de teléfono, por supuesto, porque lo están llamando. Se pueden saber hasta su cédula jurídica, se pueden saber su situación fiscal, porque toda esa información es pública que está en la página de Hacienda y se puede averiguar. Entonces, aunque a ustedes les traten de dar criterios que sean creíbles, lo mejor es no creer. Luego está el tema de suplantación de identidad, que de estos hay montones en redes sociales y aquí agarramos un ejemplo, que es lo que tenemos aquí en pantalla. Y esto es algo que es un ejemplo que es muy obvio, ¿verdad? ¿Cuáles de las cosas están aquí que nos pueden decir que eso es algo que no es real? Bueno, vean el nombre de esta cosa, o sea, BDPC popular como una R con tilde, que yo ni sabía que las R's pueden tener tilde, y unas cosas ahí rarísimas. En otras palabras, eso es una página que es falsa, pero no necesariamente por el hecho de que parezca que es real, simplemente lo vaya a hacer. En estos casos, tienen ahí, les van a regalar un Toyota Rush, ahí último modelo, participe aquí, los mandan ahí a un URL ahí medio sospechoso, un sitio que no tiene ni HTTPS, tiene errores ortográficos, faltan ahí tildes y cosas de esas. O sea, son cosas de las que tenemos que fijarnos
para saber o por lo menos tener criterios, identificar cuando algo es real o cuando no es real. Aunque lamentablemente habrán algunos ejemplos que sean más convincentes, habrán algunos ejemplos que estén mejores redactados, habrán algunos ejemplos que sean más difíciles de detectar. Entonces ahí vamos a ver cómo accionar a eso un poco más adelante. Ahí es entonces mención al tema de aplicaciones maliciosas, lo que puede pasar cuando nosotros descargamos algo de Internet. Normalmente el término que se utiliza para aplicaciones maliciosas es malware, y cuando hablamos de malware, entonces estamos hablando de aplicaciones maliciosas. ¿Y cómo puede aparecer entonces un malware en nuestra máquina? Recordemos que el malware no es como el coronavirus, ¿verdad? Que le pasamos a la par y con que lo vimos feo se nos pegó. Para que un malware se nos infecte en nuestras máquinas, básicamente tuvo que haber pasado alguna acción que le permitió que entrara, ya sea o que abrimos algún enlace o que conectamos entonces una llave malla o un dispositivo USB, o que alguien nos instaló algún software ahí que hace otra cosa que no es lo que se suponía que debería de hacer. Entonces, si no hacemos nada de eso, pues estamos protegidos contra ese tipo de situaciones. Y por supuesto que también tener instalado nuestro antivirus, que eso lo vamos a ver en la parte de recomendaciones. ¿Qué tipos de aplicaciones maliciosas hay? Hay muchas. De aquí podemos rescatar por lo menos 3 tipos que son pues de las más comunes. Por ejemplo, puertas traseras. Que las puertas traseras, eso es que usted instaló una aplicación y esa aplicación básicamente lo que hizo fue iniciar una conexión desde su máquina hacia la máquina de un delincuente para que el delincuente pueda entrar de forma remota. Entonces, eso es una puerta trasera, o mejor conocida como backdoors. Luego tenemos los troyanos, que recordemos que los caballos de Troya, ¿verdad? El caballo de Troya era algo que utilizaron para entrar, que parecía que era una cosa, pero que era otra, ¿verdad? Traía ahí un batallón de guerreros allá dentro de la estatua esa. Pues básicamente es el mismo principio. Si yo estoy descargando entonces este software que es pirateado, que me quiere solucionar una cosa ahí y que es gratuito, y básicamente el software hace otra cosa por debajo. Entonces eso es un troyano. Y tenemos el tema de los ransomware, que bueno, el ransomware puede ser una colección y una combinación de muchas de estas cosas. Hay muchos otros tipos, ¿verdad? Están los gusanos y hay otros más, pero básicamente el ransomware se ha convertido como en la máxima expresión de todo lo malo que le puede pasar a una máquina, porque puede contener puertas traseras, puede tener troyanos, puede tener gusanos, puede tener lo que sea. ¿Y qué es lo que hace un ransomware? Bueno, un ransomware básicamente lo que va a hacer es, primero, va a tratar de cifrar o va a tratar de encriptar toda la información que usted tiene en la máquina. En otras palabras, la va a ocultar para que usted no la pueda ver. Y después le va a poner a usted un mensaje en la pantalla cobrándole un rescate. Entonces le va a decir, pague tanta plata si usted quiere de vuelta su información. Y normalmente se dice que no hay garantía de que aunque usted pague, le vayan a devolver la información. De hecho, mucha gente ha pagado y ni siquiera recibieron un correo de vuelta diciéndole gracias. Eh, entonces, no hay garantía de que se pueda recuperar la información. Ahí lo que podemos dar por sentado es que si nosotros fuimos víctimas de ransomware, pues básicamente en muchos casos podemos dar la información por perdida. Existen herramientas que pueden recuperar, eh, pero para versiones más viejas de ransomware, para las más recientes, pues en su mayoría no hay herramientas para recuperar la información. Entonces es importante pues evitar que se nos pegue antes de tener que lidiar con eso. Y también el ransomware lo que busca es propagarse por la red. Entonces, si ustedes tienen una máquina y ustedes tienen esa máquina, por ejemplo, pegada en su casa y hay otras máquinas pegadas a la misma red, entonces va a buscar pegarse a las otras máquinas a través de la red y se propaga. Y por eso es que ha sido catastrófico, por ejemplo, en el sector médico y en el sector industrial, donde entró en una red y básicamente arrasó con 100s de máquinas.
También tenemos el tema de proteger nuestras cuentas y aquí tenemos un tip para poder hacer nuestras contraseñas de una forma un poco más segura. Porque sabemos que el tema de las contraseñas es tedioso, ¿verdad? Sabemos que acordarse de una bendita contraseña que es bien larga es bastante complicado. Entonces, lo ideal es que tengamos alguna forma fácil para poder acordarnos de esa contraseña. Sabemos que normalmente los ataques, por ejemplo, que se ven mucho para Facebook o para otras redes sociales, se dan precisamente porque las personas utilizaron contraseñas fáciles de adivinar, porque le pusieron Luna 2021. O sea, esa contraseña se adivina en menos de un minuto. Se utilizaron 1, 2, 3, 4, 5, 6. En menos de 5 segundos un software automatizado detecta esa contraseña. Entonces, ¿qué queremos? Queremos utilizar contraseñas más difíciles de adivinar. Y el 90%, podemos decir, de todos los ataques de pérdida de cuentas en redes sociales o en plataformas en general sean producto de problemas con la contraseña. ¿Qué queremos? Contraseñas de por lo menos 8 caracteres de largo, con letras y con números, que no sea una palabra que esté en el diccionario. No queremos poner nada así como Cartaguito campeón 2022, ¿verdad? Porque aparte de que es mentiroso, eso es algo que es fácil de adivinar. No queremos ver mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales y demás. ¿Y cómo sería una forma fácil para nosotros entonces de poder crear una contraseña? Y esto es un tip que a muchas personas les ha funcionado. Y aquí les tengo un ejemplo. Imagínense ustedes una frase. Yo he visto ejemplos, digamos, de personas que dicen, es que esta es mi canción favorita, ¿verdad? Entonces, en la fuente había un chorrito, se hacía grandote y se hacía chiquito. Bueno, entonces, de toda esa frase, usted toma la primera letra de cada una de las palabras, puede ir intercalando entre mayúsculas, minúsculas, si usted lo prefiere así, y agrega pues algunos números o caracteres especiales. Y si usted simplemente se acuerda de que solamente toma el primer carácter de cada una de las palabras de esa frase que usted siempre se va a acordar, le va a quedar muy fácil entonces después acordarse de la contraseña. Y de esa forma entonces ya usted dice, esta es mi frase que yo recuerdo para el correo tacataca, y usted simplemente conforme usted va parafraseando esa cosa que usted ya memoriza, ya puede poner su contraseña, y esta contraseña sí les puedo asegurar que es mucho más difícil de romper. Entonces ahí les dejo ese tip. Algo que es importante es que muchas veces pues nosotros tenemos tendencia también a darle nuestro usuario pues a muchas personas, y obviamente no queremos que eso pase. Para robarles a ustedes el acceso a una cuenta se necesitan dos cosas: se necesita el usuario y se necesita la clave. La clave puede ser difícil de adivinar como esa que tenemos ahí, pero se necesitan dos cosas. Si ya tenemos el usuario, ya tenemos el 50% del ataque. Solo nos falta la contraseña. Entonces, si tienen la posibilidad de crear usuarios que sean usuarios, no necesariamente su correo electrónico, sino que si la plataforma permite que ustedes creen su propio usuario y crean un usuario que es difícil de adivinar, pues eso también suma. Y esa es una buena recomendación. Y bueno, en cuanto a redes sociales, yo creo que ya estaba mencionando mucho todo el tema de redes sociales, precisamente porque ahí es donde abundan montones de problemas. Yo ya perdí la cuenta de la cantidad de veces que he visto que la soda de Panchita tuvo que cerrar la página después de que tenía 5,000 seguidores, porque básicamente alguien se la robó. He visto casos, por ejemplo, de tiendas que pagaban pauta en Facebook, ¿verdad? Le metían plata a las publicaciones, y le metían plata a las publicaciones. Eso significa que ustedes pusieron la tarjeta dentro de Facebook, y como no protegieron bien la cuenta, entonces resulta ser que llegó un filipino, le robó la cuenta, y el filipino utilizó su tarjeta para hacer compras desde Facebook y muchas otras cosas más.
Entonces, ahí hemos visto montones de casos en los cuales a las personas pues se les ha causado fraude por las tarjetas que tenían en Facebook y como perdieron acceso a la cuenta de Facebook, no podían entrar, no podían recuperar su cuenta, no podían quitar su tarjeta del perfil, no podían reportarlo porque Facebook no tiene un centro de llamadas. O sea, si ustedes tratan de buscar un call center para llamar y poner una queja en Facebook, pues van a esperar sentados y nunca lo van a encontrar porque ellos tienen un negocio que es tan grande que ellos todo lo tienen automatizado. Ahí no hay humanos que lo puedan atender a uno y básicamente si ustedes pierden el acceso a su cuenta va a ser muy difícil poder recuperarlo. No queremos entonces, yo sé que para un negocio pues es difícil el tema de no agregar personas que no conocen. Ahí podemos utilizar ahí algunas opciones de privacidad precisamente pues para evitar exponer más información de la cuenta. Lo ideal es que ustedes no utilicen su cuenta principal para hacer sus actividades económicas. Si ustedes, por ejemplo, tienen su cuenta de Facebook donde usted publica las fotos de su perro, el último lugar donde usted anduvo de vacaciones, su cuenta personal puede crear páginas asociadas y donde usted pone información de su negocio es en su página y no en su perfil principal. Idealmente no queremos que usted exponga información personal en las redes sociales y pensemos lo malo que puede pasar con eso, ¿verdad? Aquí ya se han visto casos de personas que decían, al fin llegando a la playita porque yo me lo merezco, ¿verdad? Entonces ahí en vivo mandó una fotico cuando estaban llegando a la playa y como ya le dijeron al delincuente que no iban a estar en la choza, entonces el día que llegaron el lunes siguiente, pues llegaron y se encontraron una casa vacía. Entonces pensemos en las consecuencias de ese tipo de situaciones. De repente, pues si queremos publicar, pues nuestro viaje de vacaciones, publíquelo, pero cuando usted ya volvió a la casa. O si de repente, si usted se siente muy orgulloso porque se compró un nuevo carro, este, piense si realmente sería conveniente publicarlo ahí abiertamente en redes sociales y usted no le va a estar diciendo a alguien que anda buscando robarse un carro muy parecido al suyo. Entonces hay que tener malicia en ese tipo de situaciones y de la información que hacemos pública. Recordemos que en el momento en el que usted le regala una foto o le regala información a Facebook, deja de ser suya. Y eso está en los términos del servicio. En el momento en el que usted sube la foto de sus hijos, de menores de edad o de lo que sea, ustedes les están regalando esa foto a Facebook y literalmente ustedes le están dando permiso a Facebook para que ellos puedan utilizar eso para lo que ellos quieran. Entonces, eso está en los términos del servicio. Y es importante que tengamos eso claro. Muy importante esta parte de acá, ¿verdad? No queremos publicar nada que no quisiéramos que nadie vaya a utilizar en nuestra contra. Si es público, todos lo pueden ver, recordemos, buenos y malos. Luego tenemos el tema de teletrabajo, que bueno, que ahora está de moda. Ahora todos estamos teletrabajando, yo estoy teletrabajando, todo el mundo está pues haciendo cosas desde la casa ahora. Hasta los chiquillos ahorita están teniendo clases desde la casa y bueno, ahora están yendo de forma física, etcétera. Ahí el tema es que bueno, si nosotros vamos a trabajar desde nuestra casa, y eso es algo que es muy común para el sector emprendedor, pues entonces blindemos el equipo que nosotros utilizamos para trabajar. Tengamos instalado un antivirus en nuestro equipo. No cuesta nada, hay antivirus que son gratis. Y si utilizan Windows, Windows ya tiene, a partir de Windows 10, ya tienen Windows Defender, que eso es gratuito. No tienen que instalar nada, ya está incluido, simplemente manténganlo actualizado. No voy a decir que es el mejor del mercado, pero es bastante decente. También evitar el tema de grabaciones o publicar cosas de menores sin consentimiento. De repente, esta era una recomendación que era muy válida
para docentes, ahora que había mucho tema de clases virtuales y demás, que habían estudiantes, y yo creo que también pues todos como padres de familia es importante que también lo sepamos, eh, que no se debería de estar haciendo grabaciones por parte, por ejemplo, del Ministerio de Educación Pública o profesores y demás, lo sepan o no lo sepan, de menores, porque eso es información que eso es protegida. Entonces, en la medida de lo posible, pues evitar grabar o divulgar ese tipo de información, evitar descargar archivos enviados por mensajería instantánea. Sabemos que por ahí se pueden instalar cosas no adecuadas en sus teléfonos móviles. Y algo que es muy importante, que todos pecamos en eso, porque hasta yo mismo he pecado en eso, a veces cuando ocupo hacer una transacción rápida y demás, no utilizar redes públicas para hacer este tipo de actividades bancarias. Existen muchos equipos, existen muchas técnicas que le pueden permitir, por ejemplo, a delincuentes poder capturar la información que está viajando por estas redes que son públicas. En otras palabras, si ustedes se van pues al café internet o si se van a la cafetería de la esquina porque tiene internet gratis, y se van a hacer ahí los pagos de planilla. Si hay alguien, pues, o algún delincuente conectado a esas redes, pues existe una alta probabilidad de que les puedan capturar algún tipo de información. Y bueno, existen hay mecanismos como el uso de VPNs, pero bueno, ya eso es como algo un poco más técnico que si lo quieren investigar y lo quieren aplicar, pues totalmente recomendado. Hay servicios, hay algunos que son gratuitos. Recordemos que aplica, ¿verdad? Lo mismo que con el tema del coronavirus. O sea, si nosotros nos infectamos, podremos infectar a los demás con algún tipo de malware. Y eso también aplica dentro de nuestra casa. No necesariamente pudimos haber sido nosotros los que inicialmente nos infectamos, o haber sido la computadora de nuestro hijo que no sabía en qué sitio se andaba metiendo y de repente pues nosotros no lo acompañamos en saber en qué sitios debería y no debería estar metido, y eso podría terminar impactando otros equipos dentro de su red en su casa. Algo que es muy importante, y esto es como romper con un pequeño paradigma que hay ahí afuera, es el tema de que cuando nosotros vemos que un sitio tiene HTTPS en la barra de dirección, eso no significa que el sitio es seguro. Y eso es un problema que existe mucho ahí afuera, que hay muchas personas que están confundidas con respecto a eso. Y a veces uno cree que con que el sitio diga HTTPS o que tenga un candadito en verde, y etcétera, asumimos de que es un sitio que es legítimo y que es confiable. Y eso no es cierto. El HTTPS, tal vez para explicarles un poquito, lo que significa es que la comunicación entre su navegador, o sea, entre su aparato y el servidor destino, está viajando cifrada. En otras palabras, evita que alguien pueda ver esa información mientras está enviando la comunicación, que un tercero lo pueda ver, pero no está garantizando que el sitio sea real o no. En otras palabras, ¿qué significa eso? Bueno, así como lo tenemos en esta imagen, ustedes pueden ver que eso es un sitio que es virtualmente idéntico al de Facebook, pero veamos la barra de direcciones. Termina en algo que no tiene nada que ver con Facebook. Eso es un sitio que es falso, que parece legítimo. Tiene HTTPS, tiene candadito, tiene todo eso. Tenemos que tener malicia para buscar algún indicio que sea sospechoso cuando visitamos algún sitio de algo que nos llegue. Y recordemos que también los sitios falsos pueden utilizar HTTPS, porque básicamente el HTTPS es tener un certificado para poder cifrar la información que viaja, y cualquier sitio, sea gratuito, sea verídico, sea falso o lo que sea, puede tener un certificado y puede cifrar la comunicación. No garantiza que el sitio final es confiable o no. Entonces eso es algo que es muy importante.
¿Qué tanto pasan? Entonces, ya por ahí poniendo en contexto todo este tema de los delitos que hemos estado mencionando, porque a veces pensamos que esto es como ciencia ficción, ¿verdad? A veces pensamos que realmente eso no está pasando tanto aquí en Costa Rica. Sí hay muchísimos casos en el OIJ, inclusive, pues esta captura que tengo acá, esto es anterior a la pandemia que la actualicé, dicho sea de paso, ahora con todo el tema de pandemia, pero ya antes existía crimen organizado que estaba haciendo campañas para robar dinero, no solo a empresas grandes, también a negocios pequeños. Ahora con el contexto de pandemia, como yo les decía a ustedes, es agarrar eso y multiplicarlo, es exponenciarlo. Y ahora tenemos entonces, bueno, ahí tenemos noticias de diferentes medios, donde se ha visto un incremento. Por ejemplo, en los últimos 8 meses, más de 10.000 casos por estafas telefónicas, todo el tema de las ciberestafas que se están dando ahora. Y es básicamente todo lo que venimos mencionando. Es todo esto de que el crimen organizado o desorganizado se ha estado pues migrando a la virtualidad precisamente porque las personas ya no andan tanto en la calle, porque ya ahora las personas están teniendo pues movilidad limitada con todo este tema de las restricciones y demás. Y también están encontrando de que es muy rentable porque es más difícil que los agarren si encuentran una forma adecuada de cómo suplantar su identidad. Entonces se vuelve hasta más seguro para los delincuentes poder utilizar este tipo de mecanismos para cometer delitos. Y ahora sí, entonces algunas recomendaciones que ustedes pueden llevarse para poder aplicarlas en sus hogares, en sus empresas, en sus actividades en general. Lo primero y lo más importante de todas es mantenga sus equipos actualizados. Si usted tiene una laptop, tiene el Windows instalado o el sistema operativo que utilice, manténgalos actualizados. Si hay alguien en su casa que tiene pues conocimiento técnico y que le pueda ayudar con eso, pues pedirle ayuda, pero mantenerlos siempre actualizados. Microsoft, si utilizan Windows, Microsoft un martes de cada mes siempre saca lanzamiento de parches de seguridad para el sistema operativo porque el tema de encontrar vulnerabilidades es de todos los días y tenemos que mantenernos siempre actualizados. Realizar respaldos de seguridad y con regularidad. ¿Qué pasa con lo que yo les mencionaba antes del ransomware? Bueno, se nos infectó un ransomware, se nos cifró toda la información, la perdimos, no podemos pagar un rescate porque no nos garantizan que la vayamos a recuperar. Básicamente perdimos la información. ¿Cómo nos protegimos de eso? Haciendo respaldos. Y si el último respaldo que yo tengo es de ayer y me infecté hoy, pues la cantidad de información que pierdo tal vez es menor. Entonces, hacer respaldos es la mejor recomendación contra el ransomware. Así ustedes pueden ya tener pues, una garantía de que si algo le pasa a su equipo, ya sea que se le pegó un virus, ya sea porque la máquina dejó de funcionar o por lo que sea, por lo menos ustedes tienen un respaldo de su información y hay mecanismos que son gratuitos para hacer este tipo de cosas. Instalar un antivirus, por supuesto, para evitar el tema de infecciones por ransomware y otros tipos, también hay gratuitos. No realizar las transacciones bancarias o cualquier tipo de transacción sensible utilizando redes públicas, como en cafeterías, restaurantes o en lugares públicos en general. No utilizar software pirata, por supuesto. Recordemos que nada es gratis en esta vida. Utilizar contraseñas seguras y en la medida de lo posible, pues habilitar autenticación de 2 pasos. Verificar las aplicaciones móviles antes de instalarlas, que eso es algo que es muy común también que le pasa a las personas que instalan aplicaciones que parece WhatsApp, muy similar a WhatsApp, todo pareciera a WhatsApp, pero no es WhatsApp, o que instalan de esas paquetes de caritas para WhatsApp y vienen con regalito y terminan robándonos la información.
Entonces hay montones de ejemplos de aplicaciones que son falsas, que se roban información de las personas. Dicho sea de paso, mañana vamos a estar haciendo una publicación sobre esto en White Jaguars. No hacer clic en los mensajes de ningún tipo y siguiendo la regla de los 15 minutos, que es la regla de los 15 minutos, ya la vamos a ver. Y esto aplica tanto para llamadas telefónicas, mensajería instantánea, correo electrónico o redes sociales. ¿Qué es esto de la regla de los 15 minutos? Pensemos en ejemplo de cuando nosotros vamos y entramos en una venta de carros usados y el vendedor de carros usados tiene fama de ser colmilludo, de esa gente que lo trata de hacer que usted tome una decisión lo antes posible. Entonces a ustedes les van a hacer una propuesta que es irrenunciable, es una propuesta que es, usted tiene que tomar una decisión lo antes posible. Usted quiere ese carro, usted de ahí no se va a ir sin un carro. Y lo van a usted a darle cualquier tipo de excusa, cualquier tipo de ideas para que usted tome una decisión apresurada lo antes posible. La intención de un vendedor, y bueno, aquí todos como emprendedores lo sabemos, queremos amarrar una venta lo antes posible. Veamos lo mismo desde el punto de vista de un delincuente. Si un delincuente quiere que ustedes caigan en una trampa, que caigan en una estafa, que caigan en algún tipo de trampa de estas, van a buscar exactamente lo mismo, que tomemos una decisión apresurada, que si me voy a pegar este carro, que quedan solo unas cuantas personas y ya se cierra el concurso, que me va a cerrar el negocio porque me va a poner una multa o por X y Y cosas. Siempre hay un factor de urgencia que nos está tratando de empujar a que tomemos una decisión apresurada y no pensada. ¿Y cómo combatimos eso? Primero, apenas veamos una acción de estas en las que nosotros podemos pensar en tomar una decisión rápida, nos sentimos tentados, de una vez nos enfriamos, esperemos 5 minutos. Y yo sé que va a costar, pero vamos a decir, ok, esto lo voy a dejar aquí, me voy a esperar 5 minutos. Luego de 5 minutos voy a volver a revisar el mismo mensaje. Lo voy a revisar un poquito más frío, ya no estoy en caliente. Voy a buscar cualquier cosa que me parece extraña, cualquier cosa que me parezca sospechosa. Y de nuevo, espero otros 5 minutos. Si al final de esta espera usted encuentra algún factor que sea sospechoso o alguna cosa que pareciera ser demasiado buena para ser real, pues probablemente que no lo sea. Y definitivamente entonces ahí tenemos que tomar una decisión, un pequeño análisis de riesgo, hagamos. Y pensemos cuáles son las probabilidades de que si esto es falso, si hay más probabilidades de que algo malo me vaya a pasar a que algo bueno me vaya a pasar. ¿Cuántas son las probabilidades de que se me vaya a pegar algún malware en la máquina versus las probabilidades de que yo me vaya a pegar ese carro? ¿Cuáles son las probabilidades de que efectivamente me vayan a meter una multa en Hacienda por algo que se supone que yo creía que había hecho versus las probabilidades de que me vayan a pegar un malware? Y ya con eso vamos a tomar una decisión mucho más fría, mucho más pensada. Recordemos, o sea, lo que no queremos es tomar una decisión apresurada. Entonces, aplicamos la regla de los 15 minutos ante cualquier situación, llámese llamada telefónica, que si usted no decide ya va a perder la oportunidad y demás. No hay nada que sea tan urgente, a menos de que sea algo urgente y familiar, que no pueda esperarse 15 minutos. Y ya como recomendaciones finales, ya hay como notas de cierre. Lo primero entonces, ante cualquier situación de estas, es desconfiar primero, que eso es básicamente el resumen de todo lo que hemos estado viendo. Desconfiamos de primero, verificamos de segundo, para estar seguros.
Recordemos que no hay un almuerzo gratis, ¿verdad? No hay nada que se nos esté dando que es totalmente gratis. Siempre puede haber algún tipo de intención detrás de eso. Cuando vemos publicaciones demasiado llamativas, cuando vemos concursos, cuando vemos este tipo de llamadas extrañas. Si algo es gratis, probablemente usted es el producto, dicen por ahí. Y bueno, el tema de perfiles vemos y caras no sabemos. Sabemos que pueden haber algo que es muy común y que utilizamos nosotros, por ejemplo, cuando hacemos investigaciones a organizaciones, y se los voy a decir así como secreto, eh, que nosotros cuando tenemos que hacer un ejercicio de operaciones de equipo rojo, por ejemplo, para un banco, una de las cosas que nosotros hacemos es que nos creamos un perfil con el nombre de alguna mujer ahí vistosa, con alguna ropa ahí con escote y demás, y le escribimos a los funcionarios del banco a ver cómo nos responden, nos hacemos amigos y vamos a ver qué información le sacamos. Y él no sabe que es ahí un gordillo cachetón ahí detrás de ese perfil de una mujer con escote. Entonces, no confiamos en lo que está en redes sociales. Y recordemos que las decisiones que nosotros tomamos no solo nos pueden afectar a nosotros, también pueden afectar a nuestra familia. Y hay casos de extorsión, hay casos de estafa, hay casos de robo de identidad, hay casos inclusive de secuestro, de tráfico de personas y de personas que han sufrido lesiones, todo producto de situaciones que iniciaron en el ámbito digital. Entonces ya ahí vemos que ya no es todos esos efectos que eran inocentes del pasado, que eran bromas y demás, y ahora ya estamos viendo casos que son mucho más graves y lamentablemente se van a ir intensificando conforme pasa el tiempo. Y bueno, básicamente ese es como todo el material que teníamos para el día de hoy. Ahí les tenemos como una tarea para que la puedan llevar, para que ustedes la puedan aplicar en sus casas y para que ustedes lo puedan hacer. Y la dinámica es bastante sencilla. La tarea que tienen es revisar en sus dispositivos, en sus casas, si están actualizados a la última versión. Su sistema operativo, esa es la primera tarea. Revisar sus equipos si tienen las últimas actualizaciones. La segunda tarea es verificar si tienen un antivirus instalado y si tienen un antivirus que esté actualizado. Y la tercera tarea es revisar la fecha de la última vez que usted hizo un respaldo de su información. En otras palabras, si en este momento a usted se le quema la computadora o se le quema la información, ¿hasta qué fecha perdería toda la información que usted tiene en este momento? Y con base en eso, entonces puede tomar las decisiones para protegerse de eso, actualizar su sistema operativo, actualizar o instalar su antivirus y actualizar entonces el último respaldo que usted tenga. Y esa sería como la tarea que les dejamos el día de hoy. Y bueno, eso sería como el material de parte mía. Ahorita tenemos, no sé si tienen ahí alguna pregunta. Y de hecho, doña Vilma comentó por acá, dice, para detectar páginas falsas, solo se puede dudar sobre la terminación de la dirección. Sí, ahí hay algo que es muy importante ahí, muy interesante, y es el hecho de que vamos a buscar esa diapositiva. Porque veamos este caso. Aquí vemos que dice facebook.com y después dice .info, etcétera, .xx. Ahí podemos ver que no siempre las direcciones van a terminar en esto. Por lo general siempre vemos que tiene muchas otras cosas más. Entonces, lo que tenemos que diferenciar aquí es lo que es el nombre del dominio. Y el nombre del dominio es, no quisiera ponerme demasiado técnico acá, pero es separar, por lo general el URL, que es toda esta dirección, está dividida entre el nombre del dominio y la página o el recurso que estamos accediendo. Y eso nos dice, veámoslo acá con este ejemplo de este enlace de Zoom que utilizamos para pegarnos hoy. De aquí entonces podemos decir, por ejemplo,
que esta sección que tenemos acá, este es el dominio. Y esto que tenemos acá es el recurso que estamos accediendo. Vemos que está separado por esta línea inclinada. Tenemos que verificar que el dominio es confiable. Y en este caso dice que es zoom.us. Y podemos decir que, bueno, que es de la Zoom. Ya que tenga aquí un nombre extraño, pues ahí lo utilizan para conectarse en esto. Pero en este ejemplo, efectivamente, aquí vemos que el dominio no es facebook.com, sino que es infonom.com, lo cual es un dominio que tenemos certeza de que no es real. Uh-huh. Sí, bueno, también doña Vilma comenta aquí, dice que todo lo que ella hace, dice que siempre lo tiene como ese respaldo a través de su propio correo, ¿verdad? Se lo envía por el correo. Uh-huh. Mario. Sí. Es que entonces uno tendría que conocer todos los dominios, porque ya No. yo siempre veo direcciones larguísimas y eso, que uno se mete y que tienen números y de todo, y cuesta mucho y ahí sí saber si es falsa o es verídica. A mí me cuesta mucho. Yo lo único que me fijaba era en el HTTPS y ahora usted me quitó la salvación. Ya le quité la ilusión. No, de hecho es que vieras que lamentablemente inclusive hasta los mismos navegadores tuvieron que quitarle el colorcito verde porque la gente se estaba confundiendo. Entonces, eso es algo que es muy interesante, porque si nosotros vemos ahora, ya ahora, veámoslo aquí, en el nuevo ejemplo este que tenía acá, ya ahora ya no nos sale el candadito en verde. Y ya ahora ya los navegadores, de hecho, ya le quitaron el colorcito, porque la gente se estaba confundiendo, estaba asumiendo de que el candadito significaba que el sitio era seguro. Y eso no es cierto. Ahora bien, y es cierto, totalmente válido lo que usted dice, o sea, uno no se puede aprender cientos de dominios diferentes. Ahí lo que uno tiene que hacer es la malicia indígena en el contexto. Entonces, si le están pidiendo a usted algo que es demasiado bueno para ser real, mejor desconfiar. Si a usted le está llegando un correo del banco diciendo resete su clave aquí, entonces mejor desconfiar de eso. Eso sí, porque yo no sé, yo tengo como una miel para todo ese montón de gente que llama y que le echan hablada a uno, y yo lo que hago es que los vacilo al final, ¿verdad? Sí, hay gente que dice, les da bola para que que se gasten el saldo de la reforma. Sí, exactamente, eso es lo que hago yo, pero ellos tienen un acentito, ¿verdad? Los de la cárcel, que eso por muy palabras bonitas de viaje tienen ahí para hablar y conversar. Y a mí me llaman cantidades, me llaman del ICT, de todo lado, que ofreciéndome para la situación. Le digo, ay, no, ya yo estoy muy bien, gracias a Dios. No, es la otra persona. Y yo los vacilo, lo que hago es vacilarlos, ¿verdad? Pero he tenido como esa mala suerte, digo yo, para que me estén llamando ese montón de estafadores. Yo no sé, será que como yo tengo toda mi publicidad por todos lados, dice mi número, mi correo y todo, seguro por eso aprovechan para molestarme. Pero ya ahí yo, gracias a Dios, de ahí uno se vuelve desconfiado y no voy a caer en eso, ¿verdad? Pero sí, una vez ahí en el Samoa, caí redondita con mi hijo en una carajada que anda una empresa dando como vacaciones y no sé qué, y que uno acumula puntos y cuánto. Y mi hijo trabaja en OIJ y me dice, mami, yo... Ay, perdón. Y me dice, yo voy a ir con usted porque hay un montón de estafadores. Y mi hijo cayó también conmigo porque nos estafaron con 1 millón de colones. Y él entonces lo que hizo fue que los mandó
ellos iban para Pérez Celedón. Aquí estafaron un montón de gente en el Samoa. Conste, yo, ¿verdad? Que me fui con 1 millón. Y allá en Pérez Celedón, lo que hizo mi hijo fue que les arruinó ¿cómo se llama? El negocio se los arruinó. Le mandó, entonces el señor me llamó amenazándome y de todo, diciéndome que me iba a demandar y yo estaba esperando la demanda, ¿verdad? Que yo le había arruinado y que mi hijo y yo habíamos arruinado el negocio. Y le digo, ya, y lo siento, pero ya, perdimos, le digo, pero usted perdió más, porque lo vamos a seguir, la voy a acusar de difamadora y no sé qué. Le digo, no, ustedes son unos que vienen a robarle a la gente que no tiene. Ya, y me fui con todo, pero ya uno aprende, ¿verdad? De los errores se aprende. Sí. Entonces de ahí uno queda como muy desconfiado. Ahora yo no voy a, ni que me ofrezcan el mar y el cielo, voy a ninguna de esas benditas charlas. Pero ahí fue que llegaron al Samoa y me llamaron, vea, que no sé qué, que van, que no es nada de tiempo compartido, que no, le digo, yo no quiero nada de eso. Y con la hablada hasta mi hijo, que es investigador, se fue con todo, porque tienen una astucia increíble. Era nada más una manera de ilustrarles y contarles, pero eso nos pasó. Claro, no, hay montones de casos parecidos de tiempo compartido, como usted lo menciona, también de casos de cruceros, de esos de ahorro para vacaciones, etcétera. Y la forma en la que operan es que engatusan a mucha gente, los invitan, por eso es que decía lo del almuerzo gratis, ¿verdad? Los invitan a usted que les damos un almuercito gratis en un restaurante, pero usted de ahí no sale sin poner la tarjeta, ¿verdad? Y después de eso, resulta ser que cuando ya tienen una cantidad importante de personas que cayeron, dan la sociedad por quebrada y se cierra. Entonces, cuando usted va a poner una denuncia al TELOIJ, ya no puede demandar a una empresa que cerró porque quebró. Entonces la investigación no llega a nada. Eso es una forma muy conocida de cómo operan, lamentablemente. Ok, muchas gracias. No, con todo gusto. Más bien, muchas gracias ahí por compartir la anécdota súper válida también para que todos lo sepan y lo tengan en consideración. No sé si los participantes que están por acá desean referirse al tema o tienen alguna consulta o algún comentario al respecto. Adelante, don Cristian. Sí, buenas. Bueno, yo soy ingeniero de sistemas informáticos, ¿verdad? Y tengo una startup Jaguar Sys que desarrollamos software, ¿verdad? Sé lo que es seguridad, ¿verdad? He llevado cursos en la universidad de eso. El ransomware está afectando mucho ahora en Latinoamérica y en todos los sistemas, ¿verdad? Yo creo que siempre está la prevención, como se dice el compañero Mario Robles, que dice que la prevención siempre es primero, ¿verdad? Y hacer el backup de la información, ¿verdad? También tengo una pregunta, digamos, con respecto a lo que es la empresa de ustedes, que tiene el mismo nombre o parecido al nombre mío. ¿Es una corporación o qué tipo de empresa es? Sí, qué curioso que somos hermanos en ese sentido. Sí, Hasta sí, luego veo que somos parecidos. sí, sí. Sí, nosotros somos una empresa que estamos dedicados únicamente a ciberseguridad. Damos servicios de detección de vulnerabilidades, hacemos pruebas de penetración y trabajamos en la parte de desarrollo seguro de software, pero estamos muy enfocados en la parte de exportación de servicios. Entonces, la mayoría de los negocios que hacemos son en los Estados Unidos. También tenemos negocios aquí en Costa Rica. Tenemos las oficinas acá en Escazú y también tenemos en Delaware, en los Estados Unidos. Y tenemos mucho también la parte de apoyo, que es justamente el motivo del por qué estoy acá, ¿verdad? Que tratamos de apoyar a muchas de las empresas de acá precisamente para crear un poco más de cultura en ese sentido. Pero sí, digamos que nosotros nos enfocamos en la parte de ciberseguridad, no,
no nos dedicamos ni a la parte de desarrollo de software, ni a la parte de mantenimiento de infraestructura, sino que estamos como muy metidos en nuestro nicho. Para mí es un placer haberlos conocido, la verdad. Sí, Buenísimo, y ahí queda mi contacto, ahí cualquier cosa que necesiten, ahí con todo gusto. muchas gracias. Ok, yo creo que no habrá más participantes en consultas. Entonces, bueno, agradecerle a don Mario, ¿verdad? Por esta gran charla magistral que estuvo realmente bastante interesante y ojalá tomar, tanto en lo laboral como en lo personal, ¿verdad? Esas acciones tan importantes de seguridad que hoy en día será sumamente importante. No sé si don Cristian quiere realizar algunas palabras de cierre. Bueno, sí, nada más para terminar, agradecerle nuevamente a Mario por el tiempo dedicado a compartir su conocimiento con todos los participantes de este programa de transformación digital. Y instarlos un poco como Maureen inició, de hecho, la conversación el día de hoy, a que participen también del próximo taller, que va a ser exactamente el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Entonces, de verdad, agradecerles a todos y desearles que pasen una muy bonita noche y nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias por la invitación y que estén muy bien todos. Muchas gracias, de verdad.